Historia de Guinea Ecuatorial. República de Guinea Ecuatorial. La República de Guinea Ecuatorial es un país del África Central, y uno de los países más pequeños del continente africano. Limita con Camerún al norte, Gabón al sur y el Golfo de Guinea al oeste, en cuyas aguas se encuentran más al suroeste las islas de Santo Tomé y Príncipe. Antiguamente fue una colonia española conocida como Guinea Española, aunque posteriormente fue considerada como provincia española, y obtuvo su independencia el 12 de octubre de 1968. El territorio del país, conocido en su parte continental como Río Muni-Ombini, incluye un gran número de islas, entre las que se encuentra la isla de Bioko, antigua Fernando Poo, donde se ubica la capital, Malabo, llamada antiguamente Santa Isabel. La ciudad de Cocobeach, al sudoeste de la provincia del Litoral, es, desde 2006, de soberanía conjunta con el vecino Gabón, ciudad original de este país. Guinea Ecuatorial es uno de los territorios en la parte continental africana donde el español es un idioma oficial, además de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, y la parcialmente reconocida República Árabe Saharaui Democrática, Sahara Occidental, ocupada por Marruecos. Historia. El actual territorio de Guinea Ecuatorial se asienta sobre reinos tribales medievales de escasa organización, sin duda surgidos por la influencia de estructuras protoestatales más avanzadas que se desarrollaron paralelamente en la zona. El reino Oyo, el reino del Congo, el reino Benga de la isla Mang, luego llamada Corisco, el reino Bubi de la isla de Bioko y las villas-estado de los clanes Fan de la parte continental. Existe la posibilidad de que la zona del Golfo de Guinea fuera visitada por Anón, un general cartaginés que realizó un viaje bordeando las costas de África hacia finales del siglo VI AC o comienzos del siglo V AC. Dominio portugués. Fueron portugueses los primeros europeos que con certeza exploraron el Golfo de Guinea en 1471. Ese año, el portugués Fernando Poo, que buscaba una ruta hacia la India, situó la isla de Bioko en los mapas europeos. La bautizó Formosa Hermosa. Sin embargo, pronto fue conocida por el nombre de su descubridor. El 1 de enero de 1472 los portugueses descubrieron la isla de Pagalú, actual Anobón, a lo que llamaron Ilha do Anobón, en portugués Anobón, año bueno. Hacia 1493, don Juan II de Portugal añadió a la serie de sus títulos reales el de Señor de Guinea y Primer Señor de Corisco. Los portugueses colonizaron las islas de Bioko, Anobón y Corisco en 1494, las cuales convirtieron en factorías o puestos para el tráfico de esclavos. En 1641 la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se estableció sin el consentimiento portugués en la isla de Bioko, centralizando desde allí temporalmente el comercio de esclavos del Golfo de Guinea. Los portugueses volvieron a hacer acto de presencia en la isla en 1648, sustituyendo la compañía holandesa por una propia, la Compañía de Corisco, dedicada al mismo infame comercio. Para tal fin construyeron una de las primeras edificaciones europeas en la isla, el fuerte de Punta Joco. Desde Corisco, Portugal vendió mano de obra esclava con contratos especiales a Francia, a lo que llegó a suministrar hasta 49.000 esclavos guineanos, España e Inglaterra entre 1713 y 1753. En este comercio deshonrado, los principales colaboradores fueron los Bengas, pueblo dedicado a las razzias o apresamientos humanos, tarea en la que eran ayudados por panuesimbicos. Las islas permanecieron en manos portuguesas hasta marzo de 1778, tras el Tratado de San Ildefonso, 1777, y el Pardo, 1778, por los que se cedían a España a las islas, junto con derechos de trata esclavista y libre comercio en un sector de la costa del Golfo de Guinea, entre los ríos Níger y Ogowe, a cambio de la disputada colonia del Sacramento, en Uruguay. A partir de ese momento, Guinea Ecuatorial fue parte del Virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776, hasta el desmembramiento definitivo de este con la Revolución de Mayo, 1810. Control hispano-británico. El 17 de abril de 1778, el brigadier español Felipe de los Santos Toro y Freire, conde de Argelejo, salió de Montevideo rumbo a Bioko, para tomar posesión de los territorios del Golfo de Guinea en nombre de España, pero murió 4 meses más tarde.
El segundo gobernador será Fernando Primo de Rivera, que lo fue circunstancialmente del 14 de noviembre de 1778 al 30 de octubre de 1780, momento en el que la misión española decide regresar, desentendiéndose de actuar en el territorio y abandonando el establecimiento de Concepción, primer y provisional centro administrativo. Los británicos ocuparon la isla de Bioko entre 1826 y 1832 para luchar contra el tráfico de esclavos. Se establece en Fernando Po, bajo control inglés, la Comisión de Represión de la Trata para la captura de barcos negreros y persecución de traficantes. En 1827 es fundado el establecimiento de Port Clarence, posteriormente Santa Isabel y hoy Malabo. En 1836 el navegante español José de Moros visita la isla de Annobón, gobernada por Pedro Pombra. Los británicos, tras su salida de Bioko, regresan en 1840, atacando y quemando varias dependencias y factorías españolas en la isla y en la isla de Corisco. En 1841, a pesar de todo, Inglaterra seguía empeñada en conseguir Fernando Po, proponiendo la compra de la isla a España. El Congreso español y la opinión pública lograron parar esta iniciativa. Dominio español. El 13 de septiembre de 1845 se hace pública la Real Orden por la cual la reina Isabel II autoriza el traslado a la región de todos los negros y mulatos libres de Cuba que voluntariamente lo desearan. A partir de 1855 se produce una agitada época de luchas intestinas entre los vengas por la cuestión de las jefaturas locales, luchas que terminan en 1858 con la llegada del primer gobernador español. Carlos de Chacón y Michelena, en 1858 nombró teniente gobernador de Corisco a Munga I, enfrentado a Boncoro y de 1859 a 1875 dejó una guarnición española en la isla, que luego sería trasladada a la isla de El Obey Chico. Dentro de esta política de intervencionismo en 1864 el gobernador Ayllón nombra rey de El Obey Grande al nativo Bodumbra. El 20 de junio de 1861 se publica la Real Orden por la que se convierte la isla de Bioko en presidio español. En octubre del mismo año se dicta la Real Orden por la que, al no ofrecerse voluntariamente negros emancipados de Cuba para inmigrar a Guinea, se dispone que de no presentarse voluntarios se proceda al embarque, sin su consentimiento, de 260 negros cubanos, a los que se unirán posteriormente represaliados políticos. La región será ampliamente explorada por Manuel de Ibadier y Bulfi, a cargo de dos expediciones, en 1875 y 1884, que también tendrá por misión acabar con los levantamientos de varias villas-estado FAM. Durante el período 1887-1897, varios representantes españoles establecen relaciones con el rey Moca de Bioko, quien en la segunda mitad del siglo XIX unificó a todos los clanes Bubí. Le seguirán Sasegüera entre 1899-1904 y Malabo entre 1904-1937, año este último en el que el rey fue encarcelado por las autoridades españolas. La porción continental, Río Muni, se convirtió en protectorado en 1885 y en colonia en 1900, año en el que un tratado firmado en París determinó los límites del territorio reconocido a España. El 30 de diciembre de 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, España envió una compañía expedicionaria de infantería de marina para hacerse cargo de tropas alemanas que, procedentes de Camerún, se habían internado en la Guinea española huyendo de la presión británica. El grueso volvió en 1917, quedándose oficiales junto a los internados hasta que acabó la guerra. Colonia de Guinea Española. Ambos territorios, insular y continental, fueron unidos en 1926 como la Colonia de Guinea Española. Para esta época terminan de disolverse las estructuras previas tradicionales de los reinos tribales, consolidándose la administración de corte europeo importada por los españoles. Sin embargo, España carecía de la riqueza y el interés necesarios para desarrollar una infraestructura económica importante durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, España desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko con miles de peones importados de la vecina Nigeria. En los años 30 Guinea Ecuatorial permaneció fiel a la Segunda República Española hasta septiembre de 1936 cuando, iniciada ya la Guerra Civil Española, se unió al alzamiento contra la República. Hasta 1956, las islas de Fernando Po y Annobón formaron parte del territorio de Guinea Española.
El 21 de agosto de 1956 dichos territorios fueron organizados en provincias con el nombre de Provincias del Golfo de Guinea. Diputaciones provinciales de la región ecuatorial española. En 1959 los territorios españoles del Golfo de Guinea adquirieron el estatus de provincias españolas ultramarinas, similar al de las provincias metropolitanas. Por la ley de 30 de julio de 1959, adoptaron oficialmente la denominación de región ecuatorial española y se organizó en dos provincias, Fernando Po y Río Muni. Como tal, la región fue regida por un gobernador general ejerciendo todos los poderes civiles y militares. Las primeras elecciones locales se celebraron en 1959, y se eligieron los primeros procuradores en cortes ecuatoguineanos. Comunidad Autónoma de Guinea Ecuatorial. El 15 de diciembre de 1963, el gobierno español sometió a referéndum entre la población de estas dos provincias un proyecto de bases sobre autonomía, que fue aprobado por abrumadora mayoría. En consecuencia, estos territorios fueron dotados de autonomía, adoptando oficialmente el nombre de Guinea Ecuatorial, con órganos comunes a todo el territorio, Asamblea General, Consejo de Gobierno y Comisario General, y organismos propios de cada provincia. Aunque el comisionado general nombrado por el gobierno español tenía amplios poderes, la Asamblea General de Guinea Ecuatorial tenía considerable iniciativa para formular leyes y regulaciones. En noviembre de 1965, la Cuarta Comisión de la Asamblea de la ONU aprobó un proyecto de resolución en el que se pedía a España que fijase lo antes posible la fecha para la independencia de Guinea Ecuatorial. En diciembre de 1966 el Consejo de Ministros del Gobierno español acordó preparar la Conferencia Constitucional. En octubre de 1967 se inauguró dicha conferencia, presidida por Fernando María Castilla, ministro español de Asuntos Exteriores. Al frente de la delegación guineana figuraba Federico Ngomo. Estado independiente. Proclamación de la independencia. En marzo de 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia. Se formó una convención constituyente que produjo una ley electoral y un borrador de constitución. Terminada la segunda fase de la Conferencia Constitucional, 17 de abril, 22 de junio de 1968, se llevó a cabo la consulta. El referéndum sobre la Constitución se produjo el 11 de agosto de 1968, bajo la supervisión de un equipo de observadores de las Naciones Unidas. Un 63% del electorado votó a favor de la Constitución, que preveía un gobierno con una Asamblea General y un Tribunal Supremo con jueces nombrados por el presidente. El 22 de septiembre se celebraron las primeras elecciones presidenciales y ninguno de los cuatro candidatos obtuvo mayoría absoluta. Una semana después fue elegido presidente de Guinea Ecuatorial Francisco Macías Nguema. Su inmediato seguidor en la elección fue Bonifacio Ondoedu. En septiembre de 1968, Francisco Macías Nguema fue elegido primer presidente de Guinea Ecuatorial con el apoyo de movimientos nacionalistas como el INGE, Idea Popular de la Guinea Ecuatorial, parte del MONALIGE, Movimiento Nacionalista de Liberación de Guinea Ecuatorial, y el MUNGE, Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial. La independencia se proclamó el 12 de octubre de 1968. El país adoptó el nombre de República de Guinea Ecuatorial. Fue admitida en la ONU como miembro 126 de la organización. En enero de 1969, el líder de la oposición a Macías, Bonifacio Ondoedu, que estaba sometido a arresto domiciliario, fue asesinado. Aumentó la inestabilidad en el país. En marzo de 1969, Macías anunció que había dominado un intento de golpe de Estado encabezado por el opositor Anastasio Ndongo. Las versiones varían. Aunque algunos autores aseguran que nunca había existido, otros afirman que la intentona se produjo. El presidente ecuatoguineano aprovechó este pretexto para acabar con toda la oposición e instaurar una siniestra dictadura. Los seguidores de Anastasio Ndongo fueron arrestados o asesinados. El fallido golpe o falso golpe generó una ola de indignación popular anti-española, estimulada por el gobierno, por lo que la comunidad española se sintió amenazada. El 28 de marzo de 1969 se reembarcaron las tropas españolas estacionadas en Río Muni. Ocurrirá lo mismo el 5 de abril, abandonando la isla de Fernando Po. La presencia española en Guinea Ecuatorial había terminado.